voltaje, corriente, carga y potencia, energía y ley de Joule o efecto Joule, que son, digamos, mm, fenómenos totalmente ligados a los conceptos eléctricos, tanto en la parte de electricidad como en la parte de electrónica. Entonces, antes de empezar a utilizarlos y analizar circuitos y a realizar las leyes de Kirchhoff, que mallas, que nodos, que superposición, que transformaciones, en fin, pues obviamente hay que tener claros estos elementos. ¿Sí? Empezando por algo, digamos, que debemos tener muy claro, puesto que nuestro enfoque como mecatrónica es hacia la parte de electrónica, ¿sí? Y entonces hay de pronto una pequeña mm, confusión o a veces no sabemos bien la diferencia entre lo que es la electricidad y la electrónica, ¿sí? En un concepto, digamos, general. Usted nos dice, la electricidad trabaja con conductores y la electrónica con semiconductores que tienen unas propiedades diferentes. Sí, el hecho de que sean semiconductores, eso da unas dinámicas totalmente diferentes a los elementos que se usan y cada elemento tiene una dinámica diferente, una forma de reaccionar ante el voltaje y la corriente de forma diferente. Y esto es lo que permite realizar diferentes tipos de aplicación. Sí, pues la electricidad realmente es el área que permite trabajar con alta potencia, ¿sí? Con voltajes y corrientes sumamente grandes y el transporte de esta. Mientras que la electrónica, pues allí nos dice, la electrónica ha permitido la miniaturización de los aparatos, la posibilidad de automatización y programación de procesos y un gran número de desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Sí, aunque obviamente aunque la electrónica usa pues como fuente de poder o alimentación, pues la parte eléctrica, sí, realmente la transforma a partir de sus fuentes o reguladores, la transforma a voltajes en corriente directa. ¿Sí? Finalmente, la RAE, o sea, la Real Academia Española, define la electrónica como el estudio y aplicación del comportamiento de los electrones. Entonces empezamos aquí ya a ver un elementico nuevo, o un elementico, digamos, que es la parte fundamental de la electrónica, que son los electrones, de allí el nombre. ¿Sí? Aplicación del comportamiento de los electrones en diversos medios, como el vacío, los gases y los semiconductores, sometidos a la acción de campos eléctricos y magnéticos. A esta definición ya es mucho más acertada, entonces nos introduce ese término electrón, que realmente es la partícula que mediante su movimiento de desplazamiento puede generar, obviamente, corriente dentro de un circuito en lazo cerrado o en una trayectoria cerrada, lo que finalmente permite es el control de manipulación de medios electrónicos. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, arrancamos bien. Todo está bien. Perfecto. Entonces, aquí digamos dos imágenes muy simples pero muy distintas. La electricidad aprovecha la energía de la corriente eléctrica para obtener otro tipo de energías, ¿sí? Energía mecánica, lumínica o luminosa y energía térmica. ¿Sí? Entonces nosotros podemos usar esas altos voltajes o altas corrientes para encender motores eléctricos, para encender toda la parte de focos, luces, lámparas. En fin, claro que en este momento ya hay una tecnología que es la tecnología LED. La tecnología LED va más hacia la parte electrónica de semiconductores, sí,
que de la misma electricidad con los focos incandescentes. Sí, sin embargo, digamos que inicialmente fue parte de la electricidad, ¿sí? Y energía térmica, ¿no? Pues a partir de resistencias calefactoras, pues transformó esa energía eléctrica en calor, ¿sí? Mucha gente aún tiene los hornillos, la estufa pues eléctrica en su casa, pero no le gusta usar gas o no puede tener acceso a él. Mientras que la electrónica, aparte, estudia y aprovecha el movimiento de electrones en un circuito para tratar y transmitir información. Sí, eso permite pues ya el desarrollo de lo que son los computadores o ordenadores, por ejemplo, el control de temperatura a partir del termostato, un reloj multimedia, nuestros celulares, tablets, en fin. Eh, como pueden observar, que son dos aplicaciones totalmente diferentes, van ligadas de cierta forma. Sí, sin embargo, la electrónica nos permite eh, tratar, manipular y controlar información, datos. Sí, pues con datos, pues ya sabemos que es como la base de toda la transmisión actualmente de las telecomunicaciones. Sí, entonces la información en los celulares, en el internet, en todo momento, en cualquier parte, o simplemente con Wi-Fi, pues uno ya tener acceso a todo el mundo. Pero esto se hace a partir de la electrónica. Sí, por dar pues un pequeño ejemplo. Entonces nos hablan propiamente que son que los electrones, que el movimiento de los electrones, pero entonces más o menos y muy por encima, eh, cómo es el cuento de los electrones. Pero resulta que los átomos, todo el universo está compuesto de átomos y los átomos tienen ciertos elementos. Tiene pues, obviamente un núcleo, ¿sí? La parte central de todo átomo, pero además de esto tiene tres partículas adicionales. Tiene lo que son los neutrones. Si estos neutrones, digamos que no hacen parte del análisis en electrónica, puesto que no aportan ni quitan ningún tipo de información o energía. Sin embargo, están, por otro lado, los protones, que son la parte de carga positiva, y los electrones, que son los que nos interesan para el estudio. Y, y principalmente algo que se denomina los electrones de valencia. Si ustedes recuerdan por allá sus clases de química básica, eh, un átomo tiene cierta cantidad de niveles, ¿sí? Dependiendo del tipo de compuesto, que si es argón, que si es aluminio, que si es plata, que si es oro, que si es cobre. Sí, dependiendo del el elemento químico que sea, va a tener unos niveles más o menos que otros. Y el que más nos interesa en electrónica es el último nivel o llamado también capa de valencia. ¿Sí? Esta última capa o los electrones que están rondando esta última capa son los que más fácil se desprenden del átomo y entonces se puede ceder a otro átomo diferente. Y cuando se ceden esos electrones o se pasan o brincan, como lo quieran visualizar, ¿sí? Empiezan a haber un movimiento de electrones y mediante ese movimiento de electrones donde empieza a verse el fenómeno de la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces nos dice, toda la materia se compone de átomos y se compone de electrones, protones y neutrones. La configuración que presentan ciertos electrones en el átomo es el factor clave para determinar que también conduce la energía eléctrica, material conductor o semiconductor. Entonces, les hablaba de esa última capa donde están ciertos electrones. Esos electrones que viven o que rondan o que están en esa última capa son los electrones de valencia. ¿Sí? Y esos son los que fácilmente cuando uno aplica una diferencia de potencial, una energía, ¿sí? Ellos van pasando de átomo a átomo, ¿sí?
Esta facilidad con la que brincan, sí, dependerá del material, y entonces hay tres tipos de material: conductores, semiconductores, y allí me faltó uno que son los aislantes. ¿Sí? También hay materiales donde es muy duro que haya esa sesión de electrones, o ese brinco de electrones. Estos elementos o componentes que no permiten esos brincos se llaman también aislantes. Entonces tenemos, bueno, me disculpan ahí de pronto la resolución de la imagen. Sí, tenemos que tiene varias capas o varios niveles. Y nuevamente nos enfocaremos en el último. Dice, los electrones de la órbita más alejada del núcleo están dotados de más energía y se encuentran menos estrechamente ligados al átomo. ¿Sí? Obviamente por la distancia, por ser los más alejados al núcleo, digamos que está menos fortalecido a este. ¿Sí? La capa más alejada se conoce como capa de valencia, esta última de acá. Y los electrones que allí viven, entonces se conocen como electrones de valencia. Estos intervienen con las reacciones químicas, ¿sí? Tanto del cerebro como de procesos químicos, de columnas de destilación, de reactores, de evaporadores, cristalizadores, en fin, ¿sí? Tanto parecido a lo que es la parte de electricidad y electrónica, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con corriente. Entonces, obviamente, se ven categorías. Entonces allí, bueno, una pequeña imagen donde los recibos conductores, semiconductores, aislantes. Si vemos, digamos, la pequeña imagen, cuando conductores permiten el paso o el desplazamiento de los electrones de forma libre, los semiconductores, basado en el tipo de condiciones que tenga, si es de silicio, de germanio o de otro tipo de elementos, de cobre, de plata o oro, pues va a tener ciertas, digamos, ciertas restricciones para el paso de electrones. Entonces deberá superar ciertas barreras, ciertos elementos para poder pues, hacer que los elementos funcionen adecuadamente o que los electrones se desplacen pues, hasta el final. Y finalmente los aislantes, pues como ya le había comentado, no permiten el paso libre de electrones. Se nos dice, conductores, un electrón en la banda de valencia. ¿Sí? Como tiene un solo electrón, este se cede muy fácilmente. ¿Sí? ¿Quiénes tienen esa capacidad? Elementos como el cobre, como el cobre, eh, el aluminio, el oro y la plata. Sí, son elementos sumamente conductores, es decir, pueden trasladar sin ningún tipo de obstáculo los electrones y son los que, pues, digamos, normalmente se utilizan en redes eléctricas. Pues el cobre como el principal conductor. Ahora tenemos, por ejemplo, los semiconductores que tiene 4 electrones en la banda de valencia, es decir, en ese último nivel. ¿Sí? Y pues, la facilidad de ganar o perder 4 electrones como tal. De pronto no lo había mencionado, sí, pero en esa última capa, eh, lo máximo que pueden haber son 8 electrones, ¿sí? No pueden existir 9, nunca existirá ningún elemento de 9 o 10 electrones, hasta el momento, ¿sí? En ese, todos los elementos de la tabla periódica, lo máximo que pueden tener en esa última capa son 8 electrones, ¿sí? Y entonces, entre menos tenga, menos ligados están al átomo y más fácil se desprenden, ¿sí? Entonces tenemos los conductores, un solo electrón se desprende facilito, los semiconductores, que digamos son un poquito más, como hay más, están un poquito más ligados al átomo, la partícula, y pues ahí toca aplicar un poquito más de energía o ver cómo se puede hacer para que estos brinquen entre átomo y átomo. Y finalmente los aislantes que tienen de 5 a 8 electrones en esa banda y pues protegen de choques eléctricos, lo que ya son los aislantes.
Sí, por ejemplo, que es vidrio y la porcelana. Mientras que en los semiconductores, los más comunes y los que están hechos la mayoría de dispositivos semiconductores, es decir, electrónicos, son silicio y germanio. De pronto, por ejemplo, si nos vamos a ver la gran parte de nuestros computadores, sí, la mayoría de elementos allí son o de uno o de otro, o de silicio o de germanio. Transistores, diodos, inclusive los diodos LED también son semiconductores. ¿Preguntas hasta allí? ¿O vamos bien con la introducción? Todo bien, profe. Perfecto. Cualquier pregunta y me pueden interrumpir sin miedo, sin ningún límite. ¿Ok? Ahora un poquito, muy por encimita. Entonces un conductor son materiales en los cuales parte de los electrones son capaces de moverse libremente como los metales. ¿Sí? Los aislantes son los materiales en los cuales todos los electrones están ligados a los átomos y no pueden moverse libremente. ¿Sí? Como tienen como ese gran ligue al núcleo, pues no pasa. Sí, están como pegaditos, pues ahí entre todos. O la fuerza de cada átomo no permite que esos pues se vayan, como la madera, el vidrio y el plástico. ¿Sí? Por otra parte, entonces hablando ya, digamos, de los metales, el cobre es el material más utilizado en aplicaciones eléctricas. ¿Sí? No es tan costoso, obviamente comparándolo con otros elementos conductores como la plata, como el aluminio o como el oro. Pues imaginen una red eléctrica de oro, pues sería muy eficiente, pero el costo sería impresionantemente alto. ¿Sí? Y el cobre pues, es muy fácil de manipular, tanto en transmisión de energía eléctrica como de datos de información. Sí, inclusive muchas de las partes de computadores y celulares están hechas de cobre. Sí, pues el costo es bajo, relativamente bajo, y su capacidad de transmitir energía y datos pues, es muy buena. ¿Sí? El aluminio tiene el 60% de la capacidad de conducción y se usa para la línea de transmisión de potencias elevadas. ¿Sí? Un poco más costoso que, que el cobre, pero nos permite o resiste pues unas aplicaciones de altísimas potencias. Entonces ya cuando hablamos de estaciones eléctricas, de 14.000 kilovoltios, en fin, toca tener conductores obviamente que lo soporten. Entonces, por ejemplo, acá tenemos eh, la estructura de un átomo de cobre, ¿sí? Donde vemos que solo tiene un solo electrón en su capa de valencia, lo que permite que ese electrón se desplace con toda fluidez. Profe, qué pena. Sí, señor. ¿Qué significa TXN? TXN, transmisión de potencia. Gracias. RX, en general, RX es recepción y TX es transmisión. Sí, entonces cuando ustedes vayan a leer hojas de datos, datasheets de componentes, de algo de Arduino, de un microcontrolador, de lo que usted, de algo que se esté leyendo, entonces TX, transmisión, RX, recepción. Entonces, a partir de esa sesión, de ese paso, de ese brinco de electrones, entonces se da lo que el concepto de carga eléctrica. ¿Sí? Donde la carga eléctrica, representada por la letra Q, ¿sí? Y ahí hay una pequeña falencia, puesto que la unidad, digamos, el nombre no es estándar en gran parte de la literatura, es Q mayúscula, pero hay mucha gran parte de otra literatura que es Q minúscula, sin importar, pues si es una u otra.
simplemente la carga la vamos a denominar como Q y expresa la cantidad de electricidad que tiene un cuerpo, es decir, el exceso o defecto de electrones. Y su unidad es el coulombio, ¿sí? O coulomb en su pues, nombre en inglés. Y aquí es donde nosotros usamos, digamos, ese concepto que toda la vida hemos escuchado. Cargas del mismo signo se repelen y cargas de signo contrario eh, se me fue la palabra, se atraen. ¿Sí? Entonces, eh, si tienen signos contrarios, atraen, signos iguales se oponen. ¿Sí? Y entonces esa carga eléctrica, digamos, tiene una equivalencia con los electrones. ¿Sí? Y es que un solo electrón, como el que vimos acá en el cobre, un solo electrón, ese mero electrón, tiene una carga de 1.6 por 10 a la 19 coulomb. ¿Sí? Entonces, un solo electrón tiene esta cantidad de electricidad. ¿Sí? Un solo coulomb. O permite esa cantidad de electricidad. 1.16 por 10 a la menos 19. Pues obviamente es muy pequeño porque estamos hablando de un electrón. ¿Sí? Y en electricidad o en electrónica pues se manejan millones de electrones por un instante de tiempo. Entonces, claro, esa carga ya podemos empezar a acumularla o a sumarla y llegar pues a las corrientes que hoy en día manejamos. Y por el contrario, pues esto simplemente es inverso. Pues si ustedes hacen 1 dividido 1.6 por 10 a la menos 19, si hacen 1 dividido esto, pues llegan a la otra relación, que un coulomb es igual a 6.25 por 10 a la 18 electrones. Es decir, para generar un coulomb de energía o de electricidad, ¿sí? O de carga más bien, de carga eléctrica, para hablarlo con el concepto directamente, ¿sí? Para generar esa carga eléctrica se necesitan varios millones de electrones. 6.25 por 10 a la 18 electrones. Y entonces, la forma como se utiliza esa carga, ahí es donde empezamos a ver los fenómenos físicos que nosotros vamos a manejar. Empezando por lo que es la corriente o intensidad. Sí, cualquiera de los dos nombres se refiere al mismo fenómeno. Entonces nos dice que la corriente es la cantidad de carga, ¿sí? Es decir, la cantidad de electrones. ¿Sí? Pero esta vez ya no vamos a hablar de electrones. Digamos, ese concepto de electrón es el más básico, es el fundamento de todo. Pero de aquí en adelante, digamos, nos interesa más la carga que tienen esos electrones. ¿Sí? O que dependiendo de la cantidad de electrones, la carga que generan. Entonces nos dice, es la cantidad de carga eléctrica, es decir, electrones que atraviesan la sección de un conductor por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces aquí hay algo muy importante. Aunque no se nota, dice que atraviesa la sección de un conductor. Cuando hablamos de eso, es la medida o la cantidad de carga que está pasando por un punto específico. ¿Sí? La corriente se mide en un solo punto. Luego ya en laboratorio miraremos pues cómo se conecta bien el multímetro y cómo son las escalas y cómo hacer para que no se nos vayan a dañar los fusibles internos y todo, porque hay de pronto una falla cuando uno no tiene pues el conocimiento o la experiencia con los elementos, uno puede dañar facilito el multímetro en sus escalas pequeñas de corriente, porque no les sabe medir. Y aquí nos dice que se mide en un solo punto. Luego miraremos cómo. ¿Sí? Y no solo eso, sino que es esa cantidad en ese punto de un conductor, de un conductor por unidad de tiempo. ¿Sí?
Por unidad de tiempo quiere decir que ya lo que tiene implícito, ¿sí? O la forma como se mira es entre más tiempo, mayor cantidad de corriente generado, ¿sí? Entonces aquí tenemos la formulita, donde nos dice que la corriente es igual a la carga dividido el tiempo. ¿Cómo se lee? Es carga por unidad de tiempo, ¿sí? Y parece hasta una mala lectura porque pues por cómo se va a leer, si está dividiendo, ¿por qué se lee por? Sí, pues esto es un convencionismo que pues, digamos es de toda la vida, ¿sí? Donde la forma de leer una relación, es decir, una división, es decirle por. Entonces ahí sí, pues no es invento ni de la materia ni del concepto, sino que es convencionismo. Entonces corriente es igual a carga por unidad de tiempo, ¿sí? De esa formulita, I es la intensidad de corriente y se mide en amperios. Q es la carga que atraviesa el conductor y su unidad es el coulomb o coulombio. Y T es el tiempo y se mide en segundos. Entonces acá, si notan, son tres, bueno, hay unas medidas fundamentales y hay otras eh, que son ya propiamente de la materia, ¿sí? Pero entonces, cosa importante, tiempo en segundos. Bien, entonces, por ejemplo, un pequeño ejercicio donde se quiera saber cuánto es la corriente en minutos o en horas, pues entonces sabemos que debemos convertir eso a segundos para poder hacer el cálculo adecuadamente. Sí, y aquí vemos cómo pues, esta pequeña animación donde el electrón va brincando, se va cediendo, ¿sí? Entre los conductores. Entonces ahí va de un electrón, ¿sí? En ausencia de fuerzas externas, el flujo neto de carga hacia cualquier dirección es cero, ¿sí? Vamos a observar ahora que para que realmente haya esa sucesión de elementos toca aplicar una fuerza externa. Esa fuerza externa es lo que nosotros conocemos como voltaje, pero ya lo vamos a mirar, ¿sí? Entonces, basado en esta formulita, pues nosotros podemos tener varios elementos. Bueno, antes de hacer un ejemplito numérico, tenemos entonces por el área de un conductor o un semiconductor, entonces el concepto o por lo menos el número, un amper, ¿sí? O amperio es un coulomb por segundo. Es decir, que equivale a 6.25 por 10 a la 18 electrones pasando por un medio, es decir, pasando por un medio físico, ¿sí? No es que sea la mitad, sino pasando por un medio físico en un segundo, ¿sí? Entonces, esto es un amperio. Son 6.25, si son trillones, sí, creo que son trillones, 6.25 trillones de electrones pasando por ahí en un segundo. Eso es lo que conocemos como un amper. Y hay dos tipos de corriente convencionales. Sí, lo que de corriente directa, que es lo que usamos en los medios electrónicos, y de corriente alterna, que es lo que se usa pues en la parte eléctrica. La diferencia es simplemente que una varía en el tiempo y puede tomar inclusive valores positivos y negativos, que es la alterna, mientras que la DC o corriente directa es un valor constante y generalmente por debajo de los 24 voltios. Luego miraremos bien qué ven y cómo se analiza, cómo se trabajan los circuitos, tanto en DC como una pequeña introducida en alterna. Entonces, teniendo esa formulita y sobre Qt, entonces nos podemos, teniendo obviamente dos de los datos, pues vamos a hallar el tercero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dice, se tiene una carga de 42 coulombs fluyendo durante 2 minutos.
¿sí? A través de un punto P. Vean, inclusive se especifica el problema a través de un punto, del que corriente, vuelvo insisto, solo se mide en un punto del circuito. Sí, o sea, más bien dependiendo de dónde se mida, puede haber una corriente, pero se mide en un solo punto. Entonces, ¿cuál será la corriente? Entonces, muy simple, reemplazamos la formulita I igual a Q sobre T. Entonces, I va a ser igual carga 42 coulombs. Veanlo acá. Y tiempo nos dice 2 minutos. Como la teoría nos dice, que se debe tener en segundos, es decir, en su medida fundamental, según el sistema internacional, entonces simplemente lo pasamos a segundos. Pues 2 minutos son 120 segundos, y ahí ya podemos hacer la división y simplemente nos da 0.35 amperios. Un segundo ejemplito también, como para consolidar esa ecuacióncita, entonces dice, se mide una corriente de 2.35 amperios fluyendo durante 8 milisegundos. Sí, la medida de tiempo también nos cambia. Fluyendo durante 8 milisegundos. ¿Cuál fue la cantidad de carga eléctrica que pasó por el punto P? Entonces, ya lo que me están preguntando es la cantidad de carga. Entonces ya me están preguntando Q. Entonces simplemente despejando, de la ecuacióncita básica, entonces Q para dejarla solita está dividiendo por T. Entonces lo que le estorba es T. Entonces T que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Sí, entonces Q queda como corriente por tiempo. Corriente, según el problema, 2.35 amperios, y el tiempo es 8 milisegundos, es decir, 8 por 10 a la menos 3 segundos. Sí, vean, entonces por 10 a la menos 3 reemplaza el mili, que sabemos por factores que esa es digamos, la equivalencia. Y entonces nos queda en la unidad fundamental segundos. Y simplemente, al trabajar en la calculadora, la carga de 0.0188 coulombs. Obviamente, esa presentación no es la adecuada y podemos convertirlo a 18.8 milicoulomb. Entonces, ahí ya tenemos, digamos, el uso de la formulita en dos formas diferentes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Vamos bien? Vamos bien. Excelente. Entonces ya sabemos, corriente, cantidad de carga por unidad de tiempo y solo se mide en un punto. Ahora vamos a ver el concepto de voltaje, que también recibe varios nombres adicionales. Puede ser voltaje, puede ser tensión o puede ser diferencia de potencial. Cualquiera de los tres nombres está hablando de lo mismo, ¿sí? Y es el valor de la fuerza electromotriz. Por electromotriz suena como si fuera como de carros, pero no, es simplemente de movimiento. ¿Sí? La fuerza del movimiento, entonces el valor de la fuerza de movimiento o diferencia de potencial expresado en voltios. El voltaje o tensión se mide siempre entre dos puntos del circuito. Ah, aquí ya hay una gran diferencia, entonces por lo menos en la parte técnica operativa, es la forma de medir. Entonces, corriente se mide en un solo punto y voltaje se mide entre dos puntos. Y nos dice algo más explícito, ¿no? Entonces tenemos que el voltio se define como la diferencia de potencial capaz de provocar una corriente de intensidad de 1 amperio en un conductor cuya resistencia es de 1 ohmio. ¿Sí? Entonces es una relación entre la corriente y la resistencia del conductor. Pero más allá de eso, ¿sí? Como concepto, entonces
es más como de fuerza, como energía. Entonces, si como ustedes ven acá, dice capaz de provocar una corriente. Entonces, realmente el voltaje es el que es capaz de provocar la corriente. ¿Sí? Corriente. Una corriente solita no le provoca así pues de la nada. Para que haya corriente, debe haber, digamos, un elemento que fuerce esa corriente, fuerce el movimiento de los electrones. ¿Sí? Entonces nos dice, por ejemplo, enviar una corriente en corriente directa, ¿sí? Una corriente directa, desde la terminal A. Entonces vemos aquí ese pequeño dibujito. Supongamos que esto es un elemento electrónico o eléctrico, ¿sí? Porque va a fluir una corriente. Pero entonces, para enviar esa corriente desde el punto A hacia el terminal B, ¿sí? Implica empujar toda la carga desde acá hasta acá, ¿sí? Todo ese movimiento de electrones. Y eso, pues ese movimiento, ese impulso va a requerir una energía, ¿sí? La energía que hace mover esos electrones es la que se llama, denominamos voltaje. Entonces, finalmente, el concepto de voltaje se define como la energía necesaria para mover una carga de un punto a otro en un medio cualquiera, ¿ya? Así de simple. Entonces, el voltaje realmente es la fuerza para mover esos electrones. Obviamente dependerá la resistencia, es decir, la oposición que tenga el elemento al flujo de electrones, que permitirá pues, generar cierta corriente. ¿Sí? Y obviamente también del valor de voltaje. Entre mayor voltaje, mayor energía para mover carga. Y entonces nos dice que el voltaje desde el punto A hasta el punto B, desde el punto A hasta el punto B, va a ser igual a E, que es la cantidad de energía que se usa para moverlo, sobre la carga transportada desde el punto A al punto B. ¿Sí? Este, esto que dice acá, B sub A menos B sub B, por eso se llama diferencia de potencial. ¿Sí? Por esa pequeña resta, porque es entre dos puntos. Entonces se hace la resta numérica de las magnitudes entre el punto A y el punto B. Sin embargo, digamos que ese es el concepto, pero de forma genérica, ¿sí? O la formulita pues, que uno encuentra en toda la literatura, es simplemente que voltaje es igual a energía sobre carga. ¿Sí? Fin. Digamos que esta es la fórmula resumida. Acá la diferencia potencial. ¿Sí? Esa formulita que tiene. Dice que V es el potencial eléctrico entre los puntos considerados, medido en voltios. ¿Sí? La tensión, voltaje o diferencia de potencial como tal. E es la energía y se mide en joules, y es la cantidad de energía que se requiere pues, para mover esa carga. Y Q es la carga transportada movida en coulombs. Sí, misma carga que vimos ahorita. Y aquí dos ejemplitos así muy rápidos, solo como para tener claro la forma pues, de aplicación. Entonces dice, por ejemplo, se requieren 2.16 por 10 a la menos 5 joules para mover una carga de 12 por 10 a la menos 9 coulombs. ¿Cuál es la diferencia de potencial de esa carga? Es decir, ¿cuál es el voltaje? Entonces, la formulita, voltaje igual a energía sobre carga, pues simplemente vamos a ver los dos valores, ¿sí? Y joules sobre coulomb, entonces la que nos genera es un voltaje de 1800 voltios. Bien, ahora un segundo ejemplo. Dice, se usan 3.52 por 10 a la menos 2 joules para generar una diferencia potencial de 24 voltios. ¿Cuánta carga se debe mover? Ah, bueno, aquí ya nos invierten un poquito, digamos, la formulita. ¿Sí? Entonces ya no nos están pidiendo voltaje. ¿Qué nos están pidiendo? Cantidad de carga.
o carga. Entonces, perdón, carga está dividiendo, entonces pasa al otro lado a multiplicar, y voltaje que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces, como si lo intercambiáramos. ¿Sí? Entonces, Q será igual a energía sobre voltaje, hacemos la división numérica, ¿sí? Y lo que nos va a generar, perdón, aquí, entonces lo que nos va a generar es haciendo la división numérica, simplemente nos va a dar 0.001466 coulombs, o obviamente aplicando los factores 1.466 mil coulombs. Esta es la carga que se mueve con los datos proporcionados. ¿Sí? Pero más allá de las formulitas de los números, lo que requiero es que los conceptos sean los que queden firmes, entendidos. ¿Sí? Sabemos que el voltaje es la energía para mover la carga y que la corriente es la cantidad de carga por unidad de tiempo. ¿Sí? Y que la carga, como tal, es la cantidad de electricidad que tiene un cuerpo. Bien, son tres conceptos que deben quedar sumamente claros. Sí, en nuestra mente, allá en nuestro cerebro de quedar totalmente claro esos tres conceptos. Preguntas hasta allí, más allá de los números, inclusive, pues obviamente también preguntas de numéricos, de la formulita, en fin, pues no hemos visto nada así como raro, pero cualquier pregunta será bienvenida. O todo claro. Todo claro. Excelente, muchas gracias. Listo. Ahora, digamos que estos concepticos pueden ya empezarse a fusionar y empezar a crear un concepto mucho más genérico, que es el que nosotros que vemos pues a diario, inclusive es el que por ahí nos pueden estar cobrando la factura, que es la energía eléctrica, la energía E. Entonces dice, la energía que podemos obtener a partir de la corriente eléctrica depende de la intensidad, es decir, la corriente, del voltaje y del tiempo que está circulando la corriente. Entonces esa energía eléctrica va a ser igual a voltaje por corriente por tiempo. Y esa pequeña formulita es la que nos cobran directamente en la factura eléctrica, ¿sí? Dependiendo del tiempo que usted tenga un electrodoméstico encendido, pues se cobrará más. Si tiene una ducha eléctrica o un televisor o un horno eléctrico, ¿sí? Una tostadora, un horno microondas, entre más tiempo lo haya encendido, mayor cantidad eléctrica, mayor cantidad de energía eléctrica consumirán y pues obviamente será mejorado pues más. Entonces dice, la unidad de energía del sistema internacional es el Joule, ¿sí? Por ahí yo les decía, pues según las reglas, esto nunca se debe traducir, pero vea, tomándolo directamente de literatura, pues de un libro, ¿sí? Este conceptico pues, se tomó del libro, ¿sí? Ahí sí lo habían traducido. Si lo leyeron, decía Julio, ¿sí? Y realmente la regla del sistema internacional nos dice que eso no se puede, que las, que las siglas no se traducen o nombres propios. Y Joule es nombre propio, entonces, pues tratar ahí de que por lo menos de parte de nosotros sea siempre estandarizado bajo el sistema internacional mínimo. Sí, pero eso tomado el libro y no, y así todos los ejemplos que uno quiera. El librito es un poquito, digamos, más en otras áreas, un poquito más amplias. Nada, eso se ven todos los errores que uno quiera. Entonces nos dice,
La unidad es el joule, pero como es una unidad grande, ¿sí? En varios millones, entonces se utiliza una más pequeña para representar realmente esa energía eléctrica y se utiliza el kilovatio hora o el kilowatt hora. Realmente voy a kilowatt hora. Entonces, esto pilosos no se lee kilovatio por hora o kilowatt por hora, ¿sí? Sino kilowatt hora, no más. Uno no dice por, porque cuando está diciendo por, es esta relación, es una división. Y aquí no es una división, es una relación directa, ¿sí? Kilowatt hora, no kilowatt por hora, ni nada parecido. El por implica una división, aunque nosotros sabemos que el por es una multiplicación, ¿sí? Pero de esa forma, como se leen las unidades, no sería correcto. Eso es kilowatt hora, simplemente, ¿sí? Y ese kilowatt hora es el que ya nos cobran nuestra factura eléctrica, ¿bien? Y simplemente, entonces, el voltaje por la corriente por el tiempo, ¿sí? Tenemos por acá que comúnmente se utilizan las unidades watt por segundo, ¿sí? Ahorita vamos a ver el por qué, ¿sí? Aunque también suele medirse en kilowatt hora, aun cuando esta unidad no pertenece al sistema internacional. ¿Qué pasa? Watt sí es del sistema internacional. Segundo es la unidad fundamental del sistema internacional, ¿sí? Pero, pues como es tan pequeña, pues realmente es muy duro de manipular, pues, serían unas cifras muy grandes y por ello, entonces se toma una nueva convención que es el que acabamos de ver de kilowatt hora, ¿sí? Y es totalmente usada, inclusive la más usada pues para energía eléctrica, kilowatt hora, y esa pues no pertenece al sistema internacional, empezando porque es por hora, y hora no es unidad fundamental, es una unidad derivada. La equivalencia entre kilowatt hora y joules es la siguiente. Entonces, un kilowatt hora es igual a 3.6 por 10 a la 6 joules, es decir, 3.600.000 joules. Sí, entonces, vean, para uno no empezar a ¿qué tal en la factura eléctrica? No, le vamos a cobrar 18 millones de joules. Eso pues no sirve. Le voy a cobrar 3.600.000 joules. No, más bien, lo va a cobrar un kilovatio hora o un kilowatt hora. ¿Sí? ¿Y de dónde sale ese 3.6? Pues simplemente la conversión, ¿sí? De que un kilowatt hora serían 1000 watts por 3600 segundos. Eso lo que implica es, pues, literalmente, los 3.600.000 joules, ¿sí? Pero pues, digamos, ya está implícito esa conversión de unidades. Entonces, en nuestra mente la equivalencia, un kilowatt es 3.6 por 10 a la 6 joules. Energía eléctrica, voltaje por corriente por tiempo. Y aquí un pequeño ejemplo numérico como para fortalecer nuevamente esa parte. Entonces dice, ¿qué energía consume un horno con una corriente de 20 amperios a 110 voltios, funcionando durante 90 minutos? ¿Cuál es el costo de la energía consumida si se considera que un kilowatt hora, ¿sí? Es igual a 533,37 pesos colombianos? Este 533 era el precio de la DEC en febrero por kilovatio, ¿sí? Entonces, pues nos venimos aquí a la formulita. Energía eléctrica igual voltaje corriente por tiempo. Entonces tenemos voltaje 110 voltios, corriente 20 amperios, tiempo 90 minutos, ¿sí? Pero pues 90 minutos
tenemos dos opciones. Pasarlo a segundos y obtener el valor en joules, o pasarlo a horas y obtener el valor en kilowatts, kilowatt hora. ¿Sí? Entonces cualquiera de las dos, obviamente, y todo tiene su relación, entonces sin importar qué camino tomen, deben llegar a la misma respuesta numérica. Sí, entonces aquí pues yo los estoy pasando simplemente a horas para obtener directamente los kilowatt hora. Entonces aquí nos dice que la energía, entonces ya los números, 110 por 20 por 90, esto nos da 3.300 vatios por hora. ¿Sí? Lo único que convertí fueron horas, pero los vatios siguen siendo voltaje por corriente. ¿Sí? ¿Qué es lo otro que pasa? Que vatios por hora no es la medida común, sino ¿cuál? Kilovatios hora. Ah, entonces también debemos convertir ese vatios a kilovatios. Entonces, 1000 vatios es un kilovatio. Y entonces ya haciendo la representación sería 3.3 kilowatt hora. Obviamente, también lo hubiera podido hacer acá directamente, en la parte de arriba. ¿Sí? Transformando directamente, o como quieran, ¿no? Que pues aquí está mejor expresar el paso a paso para saber realmente qué unidades fueron las que se reemplazaron. Ya con eso, inclusive ya resolvimos la primera parte. ¿Qué energía consume un horno? Entonces, consume 3.3 kilowatt hora. ¿Sí? Sin embargo, podemos hacer un paso adicional y es saber la cantidad de energía, pero en joules. Para ello, pues usamos la equivalencia que nos mostraron ahora, donde un kilowatt hora son 3.600.000 joules o 3.6 por 10 a la 6 joules. ¿Sí? Y haciendo la conversión, entonces la energía consumida es de 11.880.000 joules. ¿Sí? Pues si esto se ve en una factura, pues no, eso facturarían, se me harían gigantesca, entonces mejor hablar de 3.3 kilowatt por hora. Ahora, nos piden un último elemento. ¿Cuál será el costo de la energía si el kilowatt está a 533.37 pesos? Entonces, pues el costo, entonces sería, frente a que un kilowatt vale 533 y por los 3.3 que consumen, sería un valor de 1.760,121 pesos colombianos. ¿Sí? Hasta allí. ¿Alguna pregunta, algo que no se entienda o sea, de conceptos, o sea, de esta parte numérica? Parece estar todo muy breve. Sí, profe. Ah, bueno. Bien. Y entramos al, al penúltimo conceptico, que es potencia. Entonces, resumiendo, eh, carga es cantidad de energía eléctrica de un cuerpo, ¿sí? Que se mide en coulomb. Corriente, la cantidad de carga por unidad de tiempo, y se mide en amperes y se mide en un solo punto. Diferencia de potencial, ¿sí? Que es la energía que se requiere para mover esa carga de un punto A a un punto B, ¿sí? Se mide en voltios y se mide entre dos puntos. Y energía eléctrica es la cantidad, o más bien es la relación entre el voltaje y la corriente, pero a lo largo del tiempo. ¿Sí? Se mide en joules y genéricamente en kilowatt hora. ¿Sí? Ahora vamos a ver el conceptico de potencia. Entonces, ¿qué es la potencia? La potencia es la energía que se produce en cada unidad de tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, como es unidad de tiempo, entonces coger la energía y dividirla por el tiempo. Obviamente, al dividir pues, la energía por el tiempo, obtenemos
que la energía es voltaje por corriente por tiempo. Y la vamos a dividir entre tiempo. Entonces, tiempo con tiempo se cancela. ¿Qué vamos a obtener? Que la potencia simplemente es la multiplicación directa entre el voltaje y la corriente. ¿Sí? Entonces, en su forma básica, aquí hablando pues de la primera formulita, energía sobre tiempo, ¿sí? Entonces dice, como joules por segundo, o sea, energía sobre tiempo, equivale a un watt, ¿sí? Y un watt ya es la relación voltaje-corriente, ¿sí? Entonces ahí hay una equivalencia. Por tanto, cuando se consume un joule de potencia en un segundo, estamos gastando o consumiendo un watt de energía. Sí, como el juego pues, de unidades. Bien, pues como un joule por segundo equivale a un watt, se consume un joule de potencia en un segundo, entonces estamos gastando un watt de energía. Por algo que no hemos visto, pero digamos, existen las relaciones por ley de Ohm entre el voltaje, la potencia, la corriente y la resistencia, ¿sí? Podemos obtener estas tres relaciones adicionales, ¿sí? La básica es la que está aquí arriba, que potencia es igual a voltaje por corriente. Luego vamos a ver por qué también puede ser escrita como corriente al cuadrado por resistencia. O una tercera forma de hallar potencia es voltaje al cuadrado sobre resistencia. Bien, entonces tenemos cualquiera de estas tres expresiones para poder obtener potencia. Bueno, estas tres y la original, que sería energía sobre tiempo. Vamos a ver un ejemplito. Entonces nos dice, por ejemplo, un foco incandescente de 150 watts se conecta a una diferencia de potencial de 120 voltios. Obtener la intensidad de corriente eléctrica que circula por el filamento. Cuando hablan de intensidad, recuerden que es corriente. El valor de la resistencia del filamento. Energía eléctrica en kilowatt que consume el foco durante 1 hora 45 minutos. Y el costo de la energía consumida, si un kilowatt hora cuesta 0.21 centavos de dólar. Entonces tenemos aquí, digamos, la forma de trabajar. Entonces nos dice, primero, halle la intensidad. Listo. Entonces si nosotros tomamos la relación acá, intensidad, bueno, esa vez nunca la declaré, pero esta formulita acá es por ley de Ohm, inclusive la voy a definir acá. Sí, para que la tengamos en cuenta. Por allá existe algo que se llama la ley de Ohm y es la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia. ¿Sí? Y entonces nos dice que la... ¿Qué lo dice? Simplemente que el voltaje es igual a la corriente por resistencia. ¿Sí? Eso es parte de lo que vamos a ver pues, dentro de poco, como para que tengamos la relación ahí. Sin embargo, entonces nos piden primero que todo la corriente. Entonces vean acá.
la corriente puede ser potencia sobre voltaje. Si despejamos de este primer término, ¿sí? Entonces, corriente va a ser potencia sobre voltaje, despejando, obviamente, la corriente de esta primera fórmula. Entonces, tenemos que un foco de 150 vatios a 120 voltios. Entonces, simplemente despejando, corriente será potencia sobre voltaje, lo que implica 150 vatios sobre 120 voltios. Y esa relación nos va a dar en amperios, ¿sí? Entonces la corriente de ese foco es de 1.25 amperios. Ahora, para hallar la resistencia, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos varias formas, ¿sí? Podríamos usar la segunda o la tercera fórmula, ¿sí? Puesto que ya tenemos tanto potencia como corriente como voltaje. Entonces, despejar resistencia de cualquiera de estas dos equivalencias va a llegar al mismo resultado. En este caso, vamos a tomar la formulita de potencia igual a corriente al cuadrado por resistencia. Despejando resistencia, pues para dejarla solita debemos quitar esta corriente al cuadrado. Entonces, corriente al cuadrado que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces, resistencia finalmente será potencia por corriente al cuadrado. Y entonces ya operamos numéricamente. 150 vatios o watts dividido 1.25 amperios al cuadrado, ¿sí? Nos dará el valor de la resistencia de 96. Y este símbolo, que es el símbolo omega, ¿sí? El símbolo griego omega, nos representa la unidad ohmios u ohms. Voy a ponerlo también por acá. Esto representa unidad ohms. ¿Sí? Es de las pocas unidades que tiene su propia, su propio símbolo como tal. Entonces, esa relación o esa resistencia nos dará que el filamento de ese foco incandescente es de 96 ohms. Bien, ahora nos piden un punto C. Dice, la energía eléctrica en kilovatios que consume el foco durante 1.45 minutos. Entonces tenemos que la potencia o la energía se determina como, si ustedes ven acá, que pena, me va a volver un pedacito, y se los voy a, inclusive se los voy a poner, aunque digamos que para este punto de la diapositiva no lo habíamos visto, energía, que también se representa a veces con la letra T, que es trabajo, voy a ponerlo acá, trabajo, energía o trabajo, va a ser igual a voltaje por corriente por tiempo. Pero voltaje por corriente es lo que llamo en la diapositiva siguiente potencia. Y potencia por tiempo nos va a dar energía. Energía que también es llamada trabajo. ¿Sí? Digamos, es otra forma como de expresar otra relación. Obviamente, es sacada de lo que ya hemos visto. ¿Sí? Voltaje por corriente es potencia. Y simplemente potencia por tiempo será energía o trabajo T. ¿Sí? Sino que pues, yo sí prefiero solo trabajarlo como energía. Sin embargo, el el problema pues nos trae acá que para hallar eh, la energía eléctrica o trabajo, pues simplemente va a ser igual a potencia por tiempo.
Sí, potencia ya no lo dieron. Acá en el ejercicio, 150 watts. Entonces, 150 watts por, entonces nos dice 1 hora 45. Si es hora 45, pues la pasamos a términos numéricos o decimales, vamos a tener que eso es 1,75 horas. ¿Sí? Y ya haciendo la relación, entonces nos obtenemos que es 262,5 watts hora. ¿Sí? Y haciendo la última conversión, vamos a obtener que pasar ese watt a kilowatt, entonces será 0,26 kilowatt hora. ¿Sí? Ahí obtenemos simplemente el valorcito de energía eléctrica, también denominada trabajo en física, ¿sí? Pero nosotros de la parte electrónica lo vamos a seguir llamando energía eléctrica. E, ¿sí? Y acá pues simplemente un poquito, pues cómo se hace la obtención de las horas, ¿sí? Finalmente nos piden el último punto, que es el costo de energía consumida en kilowatt hora vale 0,21 centavos de dólar. ¿Sí? Entonces acá simplemente lo que nos dio en energía es 0,26 kilowatt hora y eso vale 0,80. Dados para una relación final o un precio final de que ese, ese bombillo o ese foco incandescente cuesta 0,21 centavos. Uy, es que, espérate, era 0,21, era 0,8. Qué pena. Cuesta 0,8, entonces durante esa hora y 45 minutos nos cuesta o costaría 0,21 centavos de dólar. ¿Sí? Sabiendo que el kilowatt cuesta 0,8 dólares como tal. Preguntas, algo que no se haya entendido en conceptos o en números o cualquier pregunta me quieran hacer. No, señor. Qué bien. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Sí? Un segundo ejemplo, inclusive mucho más básico, pero como para consolidar. Entonces, por ejemplo, calcula la potencia eléctrica de una bombilla alimentada a un voltaje de 220 voltios y por el que pasa una intensidad de corriente de 2 amperios. Calcule la energía eléctrica consumida por la bombilla si está encendida durante 1 hora. Entonces, algo muy similar. Entonces tenemos que potencia es voltaje por corriente, voltaje 220 voltios, corriente 2 amperios. Vamos a obtener que esa bombilla consume 440 watts. Bueno, o genera una potencia, no consume, genera una potencia de 440 watts. ¿Sí? Lo que implica, pues si lo pasamos a kilowatts, pues que lo dividimos entre 1000 y obtenemos 0,44 kilowatts. Y nos piden calcular la energía eléctrica consumida durante 1 hora. Entonces, sabemos que energía es igual a potencia por tiempo, lo que implicaría ese 0,44 kilowatt, ¿sí? Por 1 hora. Entonces 0,44 por 1,44 kilowatt hora, ¿sí? Un ejercicio inclusive mucho más simple, pero pues para consolidar. Un último ejemplo. Calcular la potencia eléctrica de la bombilla de 220 y que tiene una resistencia eléctrica de 10 ohmios. Calcule la energía eléctrica consumida por la bombilla si está encendida durante 2 horas. Entonces aquí ya no nos dan la corriente, sino que nos dan la resistencia.
Entonces, con la relación que yo les puse ahora acá, ¿sí? Uy, perdón. Acá, que voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿sí? Entonces podemos despejar corriente allí. Entonces, corriente será igual a voltaje sobre resistencia, es decir, 220 voltios y 10 ohmios. Entonces nos dice que para esa bombilla está usando una corriente de 22 amperios, que es bastante alta, ¿sí? La potencia, voltaje por corriente, es decir, 220 voltios por 22 amperios, y eso nos da 4.840 watts. ¿Sí? Como lo que requerimos es la energía, entonces lo pasamos a kilowatts, es decir, lo dividimos entre 1000, eso nos da 4.84 kilowatts, y finalmente, energía, que es potencia por tiempo, entonces será 4.84 por 2 horas. Inclusive esto es kilowatts, esto ya está convertido por las 2 horas, para un total de 9.68 kilowatt hora. ¿Sí? Y hasta allí los ejemplitos de potencia. Vuelvo y les pregunto, ¿venimos bien? ¿Realmente son cositas elementales? ¿Alguna pregunta? Tanto en concepto como en números. No, profe, todo bien. Bien. Eh, por acá tenemos pues una tablita de la potencia en watts de un dispositivo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, una plancha eléctrica, una plancha de ropa eléctrica, pues utiliza 1350 watts, ¿sí? Una licuadora 400, un radio 2 watts no más, una grabadora 10 watts, un foco 60, ¿sí? Un televisor 120 watts y un refrigerador 200 watts, ¿sí? Algo, obviamente, son solo ejemplos, ¿sí? Pueden, obviamente, elementos que consumen más o menos, ¿sí? Puede haber una grabadora que consuma mucho más, ¿sí? Si tiene una salida de audio mucho más potente, o un refrigerador, si es muy grande, pues obviamente va a consumir mucho más de 200. Dependiendo del tipo de tecnología, un televisor puede consumir más o menos. Obviamente también dependerá el tamaño, las pulgadas, en fin. Pero digamos que estos son algunos de los elementos. Como pueden observar, la plancha eléctrica consume muchísimo más que los demás elementos, ¿sí? Y es porque todo aquello que tenga una resistencia calefactora va a requerir de mucha corriente para poder generar el calor necesario, ¿sí? Esa alta corriente pues, va a generar pues, mucha mayor potencia. Entonces, planchas eléctricas, hornos eléctricos, ducha eléctrica, son elementos que generan muchísima potencia y obviamente, según el tiempo que los utilicemos, pues nos va a encarecer el valor de la factura. ¿Sí? Entonces, hablando de eso, entonces para generar el calor, eh, vamos a necesitar entonces alguna relación, por lo menos matemática, que nos explique cómo se genera calor a partir de la corriente. Pero antes de ello, vamos a finalizar bueno, a finalizar, no, a resumir ciertos conceptos de potencia, ¿sí? Entonces, primero, la potencia eléctrica indica el ritmo al que se produce, transporta o consume energía, ¿sí? Como potencia ya tiene implícito voltaje y corriente, ¿sí? Entonces podemos indicar eh, ese, esa fluidez, ese ritmo, ¿sí? Entonces indica el ritmo al que se produce, transporte o consume energía eléctrica, ¿sí? La potencia es el resultado de multiplicar el voltaje
que indica la energía que transporta cada unidad de carga, o la intensidad, que indica la cantidad de carga que se mueve cada segundo. ¿Sí? La unidad de potencia es el vatio o watt. ¿Sí? Que en electricidad equivale a una corriente de 1 amperio y 1 voltio, o por 1 voltio. ¿Sí? Más lo voy a cambiar eso ahí por un por. ¿Sí? Entonces la unidad de potencia es el watt, que en electricidad equivale a una corriente de 1 amperio por 1 voltio. Ahora, la unidad de energía es el joule, que en electricidad equivale a una corriente de 1 amperio por 1 voltio que fluye durante 1 segundo. Entonces simplemente es como llevar como a palabras las formulitas que nosotros vimos. ¿Sí? Pero entonces, vuelvo y repito, equivale a una corriente de 1 amperio, un voltaje de 1 voltio que fluye durante 1 segundo. Eso nos da un joule de energía. ¿Sí? Y una unidad alternativa de la energía es el kilowatt hora, ¿sí? Que equivale a una potencia de 1 kilowatt que funciona durante 1 hora. ¿Sí? Son, digamos, unos conceptos ahí resumidos o adicionales. Pero simplemente es el resumen de lo que ya se vio anteriormente. ¿Sí? Entonces les hablaba ahorita de que nosotros usamos, o bueno, usábamos elementos muy comúnmente para generar calor a partir de la energía eléctrica. Y entonces allí entra, digamos, a mediar algo que es el efecto Joule. Entonces nos dice, cuando en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma al calor y eleva la temperatura de dicho conductor, con lo cual se origina el fenómeno que recibe el nombre de efecto Joule. ¿Sí? Entonces, por el movimiento o brinco de esos electrones entre un átomo y otro, ¿sí? Parte de esa energía cuando él brinca se convierte en calor, ¿sí? Y si usted tiene mucha energía, o sea, muchos electrones brincando entre átomo y átomo, va a generar mucha mayor cantidad de calor, ¿sí? Entonces, Joule, que realmente es pues por su inventor o creador, entonces tiene la siguiente formulita, que el calor producido, Q mayúscula, ¿sí? Que ahí pues podríamos confundirlo con carga, va a ser igual a 0.24 por la corriente al cuadrado, por la resistencia, por tiempo. Y la unidad se da en calorías, ¿sí? Entonces dice que el efecto Joule consiste en la transformación de energía eléctrica en energía térmica, es decir, calor, en una resistencia recorrida por una corriente. Entonces, generalmente, esa cantidad, el elemento que genera el calor es una resistencia eléctrica, ¿sí? Por eso se implica resistencia allí en la fórmula. Pero si ustedes ven, tienes I cuadrado por R. Entonces acá en las formulitas tenemos que I cuadrado por R es igual a potencia. Entonces nosotros podríamos resumir también esta formulita, es más, la voy a poner acá debajito, podríamos resumirla como 0.24 por potencia por tiempo, ¿sí? Y si ustedes notan, potencia por tiempo, tienes potencia por tiempo.
acá. Potencia por tiempo. Es a lo que llegamos a energía o a trabajo. Entonces, realmente, nosotros podemos tener una relación de efecto Joule muy directa con cualquiera de estas tres relaciones. Cero punto 0.24 por E. ¿Sí? Ahí como para tener todas las relaciones. Entonces Q va a ser igual a 0.24 corriente al cuadrado por resistencia por tiempo, o 0.24 por potencia por tiempo, o algo más simple, Q o el calor generado es igual a 0.24 por energía. ¿Sí? Entonces vemos, bueno, que aquí inclusive se nota en esta última fórmula que un joule, ¿sí?, va a ser igual a 0.24 calorías. Vamos a ver un ejemplito. Entonces vamos a retomar el ejemplo que hicimos hace ratico de potencia. ¿Sí? Este mismo ejemplito de acá. ¿Sí? Voy a retomar este para hallar la cantidad de calor. Entonces, llegamos hasta el punto de que la energía producida era de 11.880.000 joules. ¿Sí? Si queremos convertir eso o saber cuál fue el calor producido en ese tiempo, entonces simplemente cogemos esa energía y la multiplicamos por la relación donde un joule son 0.24 calorías y obtenemos finalmente 2.851.200 calorías. Este fue el calor producido por un horno con esas características. ¿Sí? Entonces aquí, retomando pues el ejemplito que hicimos hace un ratico. ¿Sí? Pero por ejemplo podemos tener un segundo ejemplo. Entonces nos dice, por la resistencia 60 ohmios de una plancha eléctrica, circula una corriente de 5 amperios, al estar conectada a una diferencia potencial de 120 voltios. ¿Qué cantidad de calor produce en 10 minutos? Entonces, para trabajarlo pues directamente acá con la formulita, ¿sí?, con esta formulita de acá, pues tenemos que lo podemos llevar a la unidad básica, ¿sí? Y ya simplemente hacerla, donde Q o el calor generado será 0.24 por la corriente al cuadrado, que sería 5 amperios al cuadrado, por la resistencia, que es 60 ohmios, y por el tiempo, que sería de 600 segundos. Eso equivale a los 10 minutos que me están pidiendo, para un total de 216.000 calorías. Eso es lo que produce, o el calor que produce, esa plancha eléctrica en 10 minutos. ¿Sí? Un último ejemplito. Determinar el calor desarrollado en 2 minutos por un cautín eléctrico cuya potencia es de 150 watts. Entonces vamos a ver. Entonces, para llevarlo a la unidad básica, es decir, a joules, entonces son watts por segundo. Pero nos dice que los 2 minuticos que nos están pidiendo, entonces hay que pagarlo a segundos. Entonces 2 minutos son 120 segundos, y ya como lo tenemos en segundos, podemos aplicar simplemente la formulita para hallar la cantidad de energía en joules. Sería 150 vatios, que nos da el ejercicio, por 120 segundos, para un total de 18.000 watts por segundo, o simplemente 18.000 joules como tal. Y aplicando la equivalencia, entonces un joule son 0.24 calorías, aplicamos lo numérico
y operamos lo numérico y nos da 4.320 calorías. ¿Sí? ¿Preguntas hasta allí? ¿Todo, todo claro? Sí, señor. Perfecto. Entonces tenemos todos los conceptos. Entonces tenemos carga, corriente, voltaje, energía, potencia y calor producido o efecto Joule. Todos están, digamos, totalmente ligados tanto de forma física como de forma matemática. Entonces, realmente con pocos datos, ¿sí? Con los datos desde lo más básico, desde cantidad de carga, ¿sí? Hasta ya el más grande, que sería energía consumida, todos tienen una relación directa, ¿sí? O equivalencia directa. Bien, entonces hasta allí, digamos que están los concepticos básicos que vamos a utilizar. Obviamente nosotros ya vamos a empezar o a seguir trabajando con lo que son voltajes, corrientes, potencias directamente, sin necesidad de hablar de carga o de la cantidad de tiempo que está encendido ni nada, sino que vamos a tratar directamente con los conceptos de corriente, potencia, en fin. ¿Sí? Eh, para ello, entonces voy a decirles la mala noticia, o no mala noticia, sino que van a practicar bastante con otro tallercito. Sí, y voy a dejar, digamos, la clase hasta acá, aunque ya todos, aunque hay una cantidad de información ya generada, digamos que lo voy a dejar solo hasta ahí, sí, para no dejar cortada la siguiente clase. Bien, y ¿qué vamos a hacer, muchachos? En este momento les voy a subir el taller que sigue siendo, que sí, va a seguir siendo en parejas. Bien, ese tallercito es, pues, obviamente de este tema para que practiquen. Entonces, vamos a tener el resto de clase para que ustedes ya lo empiecen a mirar, para que si quieren lo empiecen a resolver. En fin, entonces voy a subir tanto las diapositivas como el taller.
Ahí hay unos puntos, muchachos. Por ejemplo, el sexto y el séptimo. Entonces yo los voy a bajar. Esos se realizan es a partir de lo que vemos en la siguiente clase. Entonces, los voy a dejar como 15 y 16, sí, para que aún no lo realicen. Listo, de resto ya los pueden empezar a realizar. Ya lo voy a convertir en PDF para que no haya el problema la vez pasada. ¿Me lo podría subir también en formato Word, por favor? Perfecto. Te lo voy a subir en los dos para que Profe, y también se sustenta en asesoría, ¿verdad? todo, sí señor, Listo. ya inclusive por ahí les comentaron cómo es la metodología y ya se las había también contado en algún punto. Todos los talleres se van a sustentar. Ustedes nunca me van a enviar pues nada, lo deben hacer de forma completa y yo reviso que estén todos los puntos, que esté pues todo como adecuadamente desarrollado y entonces yo ya les pregunto, inclusive los que ya sustentaron, pues ya más o menos saben cómo es. Listo, profe. Ese es hasta de este jueves en 8 días, ¿sí? Entonces van a tener 10 días para solucionarlo. Obviamente, si lo tienen para este mismo jueves ya lo pueden sustentar y no lo dejan para lo último, que a veces se satura mucho. Creo que ustedes ya vieron ahí un poco de gente, pues, fuera de Profe, pero ustedes, un poco de... Sí, este ya, jueves ya es vean. el día ese, ¿Cómo, ¿no? cómo? Del ingeniero, ¿verdad? El jueves. Listo. Ah, y eso que ustedes son muy afortunados, como son tantos, pues tocan parejas, hoy no sería muy complicado pues la calificación. Pero realmente, y pues cuando llegan a quinto ya llegan los grupos un poquito más disminuidos, de ahí en adelante todo es individual. Profe, usted la semana pasada que no tenía problemas porque las personas se hacían solas. ¿Cómo que la vez pasada, cómo? Usted dijo que no había problemas si la persona se hacía sola. Pues si se hacía tarea sola. No hay problema, pero pues sí preferiría en parejas por la saturación de las asesorías. Pero pues si está sola, pues tampoco, pues, yo no la voy a castigar por eso. Ay, juepucha, ¿verdad? Que este jueves es, bueno, ya les había comentado, les envié el mensaje para los que no lo escucharon, es la celebración del Día del Ingeniero. Y van a haber unas conferencias y entonces el día jueves no habrá clase, ¿sí? Pues si algo, yo sí los atiendo en asesoría para los que la han separado y todo, pero si me lo pueden sustentar este miércoles, mucho mejor, para que el jueves, pues todos estemos en las conferencias y ya saben que hay una de ellas, que es la del profesor del SENA, bueno, no, se me va el nombre, esa conferencia es certificada. Como es certificada, o sea, les va a llegar a nombre suyo con su cédula o tarjeta de identidad
la certificación pues, de que hicieron el, el taller. Entonces, para ello, se deben inscribir en la página que les envié y no solo eso, sino que deben tener Inventor, ¿sí? El software Inventor. ¿Todos lo tienen? Yo apenas El lo voy a software. descargar. Bueno, descárguelo porque ese software es gratis, pero la versión estudiantil, entonces se la pueden descargar sin ningún misterio. Listo, muchachos, ya, qué pena la demora, es que soy hombre y mientras hablo no puedo escribir. Ahí ya lo subí a la plataforma. Descárguenlo, inscríbanse en el link que les di para que les llegue su certificado, pues. Pero es un tema, pues, bastante interesante, bastante actual sobre los elementos protectores eh, contra el COVID, ¿sí? Además, pues, de otras conferencias adicionales, las otras PI no tienen ningún tipo de certificado, pero eh, pues son de interés general. Sí, literalmente, esa conferencia certificada es la implementación en software CAD para fabricación de cápsulas aisladoras de paciente COVID-19. Sí, con el ingeniero Narváez. Muchachos, pues ahí ya quedan con todo informado. Eh, para los que quieran retirar en este momento, nos vemos el día de mañana si Dios quiere. Y, y para los que se queden, bien pueden empezar el taller y hasta las 9 cualquier duda será bienvenida. Para los que ya se quieren retirar, que pasen buen día. Espero que esté bien. Gracias. Muchas gracias, Dani, se cuida. Luego, profe. Hasta luego, don Ángel. Cuida. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego, luego. profe. Vale, que estén bien. Juan, que estén bien. No, Meli, con Cristian, que estén bien. Profe, para separar las